Viernes 26 de junio finalizamos la jornada con las noticias de su interés. Esta es la emisión estelar de Telediario. Comenzamos con nuestros titulares. Bienvenidos. El Fondo Emprende Ecuador Productivo del Ministerio de la Producción destina $10 millones para proyectos de inversión. El presidente del directorio del IES, Jorge Watted, descarta la privatización de la seguridad social. Una sentencia ejecutoriada en el caso Sobornos 2012-2016 no es la única inhabilidad que enfrentará a Rafael Correa para postularse a las próximas elecciones. La ley humanitaria fija nuevas reglas para regular el pago de las pensiones vitalicias a los expresidentes. El juicio a la exasambleísta Norma Vallejo en la fase de deliberación. La Fiscalía solicitó 6 años y 6 meses de prisión en su contra por el delito de concusión. Con el síndrome inflamatorio multisistémico, enfermedad derivada del COVID-19, fallece una menor de 8 años de edad, oriunda del cantón Buena Fe. Y en lo internacional, el gobierno argentino decretó la extensión de la cuarentena en el país hasta el próximo 17 de julio. La capital, Buenos Aires, se encuentra en aislamiento total ante el aumento de casos por coronavirus. Comenzamos. El Fondo Emprende Ecuador Productivo, liderado por el Ministerio de la Producción, destinará $10 millones en proyectos de inversión a los emprendedores que tengan una idea innovadora o a quienes deseen fortalecer su proyecto vigente. Hasta noviembre, quienes tengan una idea de un emprendimiento y quieran consolidarla en un proyecto podrán aplicar a través del Fondo Emprende Ecuador Productivo, que lleva adelante el Ministerio de Producción. Este proyecto entregará $10.050.000 a través del Capital Crece, que destinará $1.050.000 a emprendedores y 7 millones a micro, medianas y pequeñas industrias. Mientras que el programa Capital Progreso entregará 2 millones a MIPYMES que quieran fortalecer sus proyectos vigentes. El postulante debe entregar una contraparte del 20%, que no solo es en dinero en efectivo, sino en conocimiento de su proyecto. La página es www.fondoemprende.gov.es, donde pueden tener toda la información necesaria. Vamos justamente a realizar capacitaciones desde el ecosistema del emprendedor ecuatoriano. Habrán videos explicativos de qué hacer, qué llenar, cómo realmente plasmar esa idea ya en una propuesta real. Este fondo del Gobierno Nacional prioriza 14 sectores, entre ellos alimentos frescos, nanotecnología, software y hardware. El ministro de Producción, Iván Ontaneda, cree que este programa beneficiará a quienes quieran innovar y emprender. Recordó que durante la crisis se perdieron 200.000 plazas de empleo. Es una crisis nunca antes vivida en la historia del país. Hemos hablado y sobrepasan ya los $16 millones, pérdidas de más de 200.000 plazas de empleo. Para los emprendedores, este programa les permitirá fortalecer sus proyectos vigentes. Nosotros como emprendedores tenemos el corazón entre las manos, caminamos en una fina línea entre el fracaso y el éxito. Factores determinantes como el financiamiento a través de este tipo de fondos de emprende se hace cruciales para extender nuestras posibilidades de alcanzar nuestros sueños. Varios emprendedores durante la crisis sanitaria tuvieron que innovar con nuevos productos. Después de ya varias semanas de estar cambiando y reinventarnos, tenemos una fábrica acá en Amaguaña, en Quito, con una capacidad productiva de 30.000 protectores faciales. La siguiente semana hay la primera exportación que vamos a hacer a Estados Unidos de estos protectores. Pero reconocen que el camino no ha sido fácil. Parece muy bueno porque yo estoy pasando por esos momentos que necesitamos una ayuda financiera. Durante 90 días se realizará un proyecto de socialización para que todos los ecuatorianos puedan participar en estas iniciativas. María Elena Vaca, Ecuador TV. Y le contamos que la Seguridad Social maneja 2 alternativas para garantizar el financiamiento de los beneficios que reciben los jubilados del país. El presidente del directorio del IES, Jorge Watted, descarta caminar a la privatización de la Seguridad Social, mientras que representantes de los jubilados exigen el pago de la deuda histórica del Estado. La duda por ahora es cómo garantizar que el IES cuente con los suficientes recursos para que los jubilados tengan acceso a sus prestaciones como manda la ley. 2 opciones están sobre la mesa. La primera se sustenta en la fórmula denominada tasa nivelada.
Jorge Guatet, presidente del directorio del IES, explicó que se trata de incrementar un porcentaje permanente a los aportes mensuales que hacen los afiliados. Esto quiere decir un incremento del 1.10 que va desde el año 2021 al 2025. Un aporte del 1.10 del 2026 al 2030. Y así subsecuentemente hasta llegar al 2056 y 2058. La segunda se enfoca en una tasa escalonada, donde el porcentaje varía cada 5 años. Desde el 2021 al 2025, el 0.50%. Del 2026 al 2030, 0.76%. Del 2031 al 2035, 0.98%. Mecanismos que aún están en análisis, sin embargo se descarta lo que ya muchas voces anticipan. Nunca la posición es privatizar al IES, eso está prohibido por la Constitución. Al respecto, Edison Lima, presidente de la Asamblea de Organizaciones de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores, piensa que lo de fondo es buscar mecanismos como un convenio de pago para que el Estado se comprometa a pagar la deuda que se arrastra con la seguridad social. Inclusive en estos años no está pagando completo el 40%, paga solo el 28%. ¿Pero por qué se da este tema? Porque la Corte Constitucional en diciembre del 2019 dijo que es inconstitucional el descuento del 2.7% aplicado a las pensiones para financiar los décimos que reciben los pensionistas. Al declarar la inconstitucionalidad, el organismo constitucional dio un plazo de 180 días al IES para que reforme la tabla de pensiones sobre la base de estudios actuariales. Que debe haber una administración técnica y profesional, no burocrática política como se ha hecho durante estos años. Esto es lo grave. De acuerdo a cifras de la Seguridad Social, cada año se requieren $500 millones para el pago a los jubilados de su 13ª y 14ª remuneración. Javier Ceballos, Ecuador TV. Se dictó prisión preventiva para el expresidente de la Corte Provincial del Guayas, Gabriel Mansur, y Silvana B. Así lo resolvió la jueza Dilsa Muñoz luego de que la Fiscalía formuló cargos en su contra por enriquecimiento ilícito. La fiscal general Diana Salazar, en sus elementos de convicción, señaló que el exfuncionario judicial adquirió 2 bienes inmuebles a través de créditos hipotecarios, los mismos que habrían sido precancelados al poco tiempo a través de cuentas de terceros y de empresas cuya propietaria sería la abogada en libre ejercicio Silvana B. Así lo sustentó con un informe de la UAFE en el que se determinó movimientos inusuales en sus cuentas. Cabe resaltar que esta denuncia fue presentada en junio pasado por el entonces secretario anticorrupción Iván Granda, quien es hoy ministro de Inclusión Económica y Social. Granda señaló que se hizo una investigación con recopilación de pruebas por 6 meses. El ministro calificó de importante la gestión de la Fiscalía General, que inició el enjuiciamiento penal en el marco de sus competencias. Y una sentencia ejecutoriada en el caso Sobornos 2012-2016 no es la única inhabilidad que enfrentará el exmandatario Rafael Correa para postularse a las próximas elecciones. Así lo explica el jurista Ramiro García. En todo proceso judicial. En entrevista con Ecuador TV, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, explicó que además de los 20 procesados en el caso Sobornos 2012-2016, él también presentó su apelación a la sentencia, pero con el fin de que el tribunal especifique cómo se efectuará el pago de la reparación integral. Pero va a depender del grado de responsabilidad de cada uno, del grado de participación en el delito, para que ese monto global de 14,7 millones les sea distribuido de forma equitativa. En este caso se dictó una sentencia condenatoria de 8 años de cárcel para el expresidente Rafael Correa, exfuncionarios de su gobierno y empresarios. Una resolución que sienta precedentes en la lucha contra la corrupción, afirmó el procurador. Para la Procuraduría General del Estado, el tema no tiene nada que ver con las elecciones. De lo que se trata es que se cumpla la ley, que los términos se cumplan, es decir, los plazos previstos en la ley se cumplan y que a la final respondan quienes tienen que responder. La sentencia establece la pérdida de los derechos de participación política por 25 años de los condenados, entre ellos del exmandatario, misma que se aplicará una vez que esté ejecutoriada en la última instancia. Actualmente se encuentra en la segunda fase. Esto demuestra a quienes ostentan el poder que no hay poder que pueda proteger eternamente a quienes han generado actos de corrupción
y quienes tienen cuentas con la justicia. Tras las declaraciones de Correa sobre su intención de postularse a la vicepresidencia de la República, el jurista Ramiro García advierte que existen otras inhabilidades. El expresidente Correa tiene un problema que desde mi punto de vista es constitucionalmente insalvable. Y se refiere al artículo 149 de la Constitución, que establece que quien ejerza la vicepresidencia debe tener los mismos requisitos y habilitantes que quien ejerce la presidencia. Él ya no puede ejercer la presidencia, por lo tanto no puede ejercer la vicepresidencia. Rafael Correa además tiene orden de prisión preventiva vigente en 2 casos, el de sobornos y el de plagio a Fernando Valda. Olga Velasco, Ecuador TV. Con la actual ley humanitaria se fijan nuevas reglas para regular el pago de las pensiones vitalicias a los exmandatarios. Las reformas al artículo 135 de la Ley Orgánica del Servicio Público establecen causales para negar su pago, como no culminar el periodo para el que fueron elegidos y una sentencia por peculado, cohecho, concusión u otros delitos. Los ecuatorianos actualmente destinamos recursos por $1.116.609 anuales para el pago de pensiones vitalicias, es decir, remuneraciones de por vida a presidentes y vicepresidentes. De acuerdo a información del Ministerio de Finanzas, con corte a octubre de 2016, el Estado paga rubros por este concepto a 27 beneficiarios, entre los que constan exmandatarios, exvicemandatarios, hijos y familiares de exjefes de Estado que fallecieron. Por ejemplo, Correa Delgado Pierina, hermana del expresidente de Rafael Correa, recibe una remuneración mensual por $4.226.25, dando un total de $50.715 anuales. El exmandatario Correa se encuentra procesado por delitos como delincuencia organizada, peculado, secuestro, entre otros. Otro caso es el de Puley Vergara María Rosa, esposa del expresidente Abdalá Bucaram. Recibe $4.226.25 mensuales, es decir, cada año percibe un total de $50.715. Abdalá Bucaram fue destituido de su cargo por el Congreso Nacional. Con la actual ley humanitaria se reforma el artículo 135 de la Ley Orgánica del Servicio Público y se fijan nuevas reglas para regular el pago de las pensiones vitalicias. Hasta hace poco, la revocatoria del mandato a un exgobernante era la única causal para negar el pago. En la nueva normativa se aumentaron 2 nuevos motivos. Así lo explica el constitucionalista Ismael Quintana. Que, entre otras cosas, no hayan concluido su periodo de manera normal o además que hayan sido condenados con sentencia ejecutoriada, obviamente, por el cometimiento de ciertos delitos, cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Las leyes no son retroactivas en Ecuador. Por ello, según Quintana, con las modificaciones a la normativa, su aplicación es futura a partir de la fecha que entra en vigencia la ley humanitaria. Y no solamente sería el eventual caso de Rafael Correa por el asunto del tema sobornos y otros, o Jorge Glass, todos ellos, sino también, por ejemplo, el caso de Alberto Dajic, Yamil Mawaz, Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucaram, todos ellos son los que dejarían de percibir una pensión vitalicia. Fabián Alarcón, porque ni siquiera fue presidente elegido. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. El juicio a la ex asambleísta Norma Vallejo entró en su recta final. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia comenzó la fase de deliberación. La Fiscalía solicitó 6 años y 6 meses de prisión en su contra por el delito de concusión. En el segundo día de juicio en contra de la ex asambleísta de Alianza País, Norma Vallejo, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió al Tribunal Penal dicte la máxima pena por el delito de concusión. Hemos solicitado 6 años, 6 meses por tratarse de una conducta agravada. Según la tesis de la Fiscalía, Vallejo, abusando de su cargo como asambleísta, habría ordenado y exigido la entrega de contribuciones mensuales a quienes conformaban su equipo de trabajo, cantidades que oscilaban entre $150 y $1.000 en efectivo, aportes que se habrían utilizado para deudas personales, gastos de su despacho, pago de eventos y para aportes del movimiento Alianza País. La Fiscalía ha comprobado, más allá de toda duda razonable, la existencia material de la infracción, así como la responsabilidad de la señora Norma Vallejo. Además, la Fiscalía solicitó una multa de 12 salarios básicos unificados y una indemnización al Estado de $17.930. Se cuantificó finalmente en $9.050 por parte de la acusación particular,
la reparación integral. Como medida de reparación solicitó que presente disculpas públicas y como garantía de no repetición, la publicación de la sentencia en el portal web de la Asamblea Nacional. Esto es para que los futuros asambleístas, pero también los actuales, sepan que el sueldo de los asesores es el sueldo de los asesores, que ellos no pueden lucrar de aquello. Tras escuchar los argumentos finales, el tribunal entró en la fase de deliberación, donde analizará las pruebas y testimonios presentados y notificará oportunamente a la audiencia de reinstalación para dar a conocer su decisión. En esta diligencia participó la ex legisladora, sin embargo evitó dar declaraciones a la prensa. Olga Velasco, Ecuador TV. Los cuestionamientos presentados a lo largo de la semana a 2 de los integrantes de la Veeduría Ciudadana en el proceso de adjudicación de frecuencias tuvo eco y este viernes se conoció su renuncia al organismo encargado de la observación. Se trata de Héctor Velasco, coordinador de la Veeduría, y de María Gabriela Vargas, subcoordinadora, a quienes se cuestionó su presencia en el organismo porque no cumplirían con los requisitos establecidos. Responden a intereses políticos, trataron de participar y de obtener frecuencias en el concurso anterior. La propia Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y el ministerio al que está adscrita, el Mintel, se sumaron a esa preocupación debido a que se busca un proceso transparente que cuente con vigilancia calificada. Pero sí nos sorprende lastimosamente quien esté coordinando este proceso sea el señor Héctor Velasco, que aquí hay una carta que fue enviada al ex vicepresidente de la República, señor Jorge Glass. Esta persona sin duda tiene un claro conflicto de interés. Cuestionamientos válidos al punto que las dos personas mencionadas resolvieron dejar sus cargos dentro de la veeduría. Así lo anunció este viernes a través de un comunicado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de la conformación del organismo observador del proceso. Una decisión respaldada por otros gremios comunicacionales, como es la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores, AER Núcleo Pichincha. Tiene que haber una veeduría, pero una veeduría que sea transparente, una veeduría que sea con todas las cartas sobre la mesa y una veeduría que no tenga intereses bajo la manga. Pues aseguran que esto permitirá continuar con un proceso de vital importancia para los concesionarios. Cerca de 13 años y medio estamos en el proceso de los concursos de frecuencias y queremos, solicitamos e insistimos que se solucione ya. En los próximos días el Consejo de Participación deberá presentar a las personas que completen la veeduría. Alex Llanos, Ecuador TV. El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, anunció que no participará como candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2021. Además, informó sobre la propuesta de una consulta popular que recoge el aporte de varios sectores sociales del país. Por supuesto que tendremos candidato a presidente de la República. El anuncio lo hizo la noche de este jueves, descartando su participación en las elecciones de 2021. Pero he resuelto no ser candidato a la presidencia de la República, ni volver a hacerlo a ninguna dignidad electoral. Y lo que es más, tampoco volver a desempeñar cargo público alguno. El analista político Osvaldo Moreno aseguró que la candidatura del líder social cristiano se venía golpeando por varios factores. En las últimas elecciones yo creo que fue una ficción eso de buenos resultados, perdieron el oro por doble vía, era un proyecto nacional que lamentablemente no pudo despegar. El jurista Hernán Pérez analiza la decisión del exalcalde de Guayaquil. La decisión de él de no correr para la presidencia era una de las opciones que se venía barajando en los ambientes políticos y habrá que ahora esperar que el Partido Social Cristiano, que es un partido que ha pesado mucho en la política nacional, pues presente su candidatura y veamos un poco el plan de gobierno que propone el nuevo candidato, ¿no? Nebot anunció que trabajará por una consulta popular y que en los próximos días se iniciará el trámite para la misma con la presentación de las preguntas a la Corte Constitucional. Las preguntas de la consulta para la prosperidad serán claras, pocas, sencillas, y sus respectivas respuestas se convertirán en leyes que ningún presidente, ningún asambleísta podrá cambiar. Haciendo uso de este derecho, esta herramienta que tiene la Constitución actual y la que tenía también la Constitución anterior, de que los ciudadanos podamos participar en la vida pública de una manera directa. ¿Sí? Jaime Nebot dijo además que sí contarán con candidatos para presidente y asambleístas en todas las provincias del Ecuador. No los vamos a tener. Nuestras propuestas son las que garantizan la prosperidad para todos los ecuatorianos.
Moreno destaca que es propicio hacer un análisis de las filas del Partido Social Cristiano y sus actores en Guayaquil. Se ve que en Guayaquil tiene un problema de representatividad, donde los concejales son Bushmer, La Bombón, Pelucas y Postizos. Debe ser un partido que no debe ser un canal de televisión, con todo respeto a la gente de los medios, que también merece participar, y debe apegarse a sus cuadros. Ellos tienen una escuela de cantera, se llama, con grandes chicos, algunos los conozco, y ahí hay partido para largo. Con esta decisión se registra una afectación al ajedrez político que se irá perfilando en los próximos días o meses. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Por la Ley de Apoyo Humanitario, los trabajadores de la salud que tenían contratos ocasionales y trabajaron durante la pandemia podrán tener estabilidad laboral. Funcionarios del Instituto de Investigación de Salud Pública reconocieron la gestión de la Asamblea en defensa de sus derechos. El doctor Alfredo Bruno tiene un masterado en microbiología. Desde 2007 trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública INSPI, donde empezó como investigador del laboratorio de influenza. En 2014 ascendió como responsable y experto técnico del Centro de Referencia Nacional de Influenza y otros virus respiratorios. Y actualmente es el coordinador general técnico. También ha sido asesor temporero para la Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS. En 2009 enfrentó la pandemia de la influenza AH1N1 y desde que estalló la crisis con el COVID-19 estuvo en primera fila trabajando en el análisis de muestras, doblando turnos y ante la demanda de la crisis sanitaria se contagió del virus durante el proceso. A pesar de su trayectoria y sus 13 años de carrera en la entidad pública, tiene un contrato ocasional y gracias a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, su estabilidad laboral estará garantizada. Realmente esto es como una guerra y como dicen las autoridades y los asambleístas, es un reconocimiento para todos los personal de salud que ha estado involucrado, ¿no? A estos héroes y heroínas que han formado parte de esta emergencia sanitaria internacional. Y la ley establece en una transitoria un plazo de 6 meses para que ya sean entregados los nombramientos definitivos para todo el personal de salud que ha estado combatiendo el COVID-19, que ha estado enfrentando esta pandemia y que se convierten en nuestros héroes y heroínas. Que eso nos llena de júbilo, se han beneficiado más de 10.000 servidores. Hay mucha gente, compañeros míos, que han fallecido con un infarto porque no tenían el nombramiento. Según Alberto Orlando, director ejecutivo del INSPI, al menos el 90% del personal no tiene un contrato permanente. Actualmente el INSPI cuenta con más de 300 trabajadores. Solamente el 10% de ellos tiene un nombramiento. Podemos citar más del 40% de ellos en algún momento, en alguna instancia, se pudieron haber infectado. Una lucha por la que los funcionarios del INSPI entregaron un reconocimiento a los asambleístas y médicos que impulsaron la normativa en la asamblea. También realizaron un recorrido por las instalaciones del instituto, que al inicio procesaba hasta 380 pruebas al día y hoy su capacidad supera las 1.300 muestras diarias. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. 20:21 y este viernes en Telediario hacemos contacto vía Zoom con la asambleísta de Alianza País, Jimena Peña, para hablar sobre este tema y el trabajo en otras materias dentro de la función legislativa. Asambleísta, buenas noches. Muy buenas noches, Vanessa. Un fraterno saludo a los ciudadanos y ciudadanas que ven esta entrevista. Asambleísta, la Ley de Apoyo Humanitario entró en vigencia. ¿Cuáles fueron los puntos principales por los que la Asamblea votó a favor de este cuerpo legal en medio de una emergencia sanitaria y económica? Bueno, son varios temas, como bien ha mencionado ya el reportaje. El reconocimiento a nuestros héroes y heroínas de Mandir Blanco es sin duda un tema fundamental dentro de la norma que está aprobada y ya en vigencia. Además, también en los temas de educación, donde también, por ejemplo, la preocupación de los legisladores fue procurar precisamente apoyo a los padres de familia que han perdido su trabajo o han visto reducido su salario. Tal es así, por ejemplo, que en el veto que mandó el Ejecutivo, la Asamblea se allana, lo que va a permitir que tantos centros de desarrollo infantil, instituciones educativas particulares, puedan establecer un descuento de hasta el 25% en las pensiones
precisamente para los padres de familia que han perdido su trabajo o han visto reducido su salario. Este es un alivio indudablemente para ellos. Asimismo, por ejemplo, se incrementan el número de becas que deben dar estas instituciones a los estudiantes que probablemente tendrán complejidades cubriendo sus pensiones precisamente por la compleja situación económica que tiene el país. De igual manera, en temas de inquilinato, por ejemplo, el hecho que la ley establezca que no se puedan realizar desalojos mientras dure la emergencia y que se pueda acordar un plan de pagos entre los involucrados. También es un tema que pretende generar alivio a los ciudadanos. El hecho de que también la ley congele las tarifas y tasas de servicios públicos y que queden suspendidos los cortes de servicio por falta de pago. Es importante también esa medida, garantizar los servicios básicos a nuestros ciudadanos. Asimismo, la reducción del 10% de la tarifa de servicio eléctrico para los hogares con menores ingresos. Como pueden darse cuenta, la preocupación de la Asamblea fue en efecto esta ley de alivio a los ciudadanos en medio de esta situación económica tan compleja y de la crisis sanitaria. Sin embargo, en materia laboral asambleísta, la ley tiene algunas discrepancias. A pocos días de su publicación en el registro oficial, se han presentado varias demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Según las organizaciones sociales, atenta contra los derechos de los trabajadores. ¿Su opinión al respecto? En este sentido, nosotros somos respetuosos de cualquier acción que los ciudadanos puedan realizar en el marco de lo que establece nuestra Constitución y la ley. Sin embargo, la tarea de la Asamblea no fue fácil en este sentido, ya que tendríamos que encontrar un punto medio entre, en efecto, nuestros trabajadores que requieren que sus derechos sean respetados, pero a la par también garantizar cierto alivio a las empresas, precisamente para que no se cierren esas plazas de trabajo que son tan necesarias. En este sentido, la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo entre los trabajadores y los empleadores con el acompañamiento técnico de la autoridad laboral, creo que son elementos importantes. Insisto, la ley no es perfecta, sin embargo, creemos que el trabajo de la Asamblea consistió en encontrar ese punto medio precisamente para procurar los derechos de nuestros trabajadores, pero también para garantizar esas plazas de trabajo que son tan necesarias precisamente en medio de esta pandemia. Pero hablando también de nuestros trabajadores, es importante mencionar, por ejemplo, que en términos de la seguridad social, por ejemplo, se extiende la cobertura para nuestros afiliados que queden cesantes durante la pandemia. No se aplicarán intereses, multas ni recargos, por ejemplo, por aportaciones no pagadas. Esto también aplica para nuestros afiliados voluntarios que precisamente pudieron haber tenido problemas pagando estos pagos mensuales, y la ley establece que no perderán su cobertura médica, por ejemplo, y que luego se tendrá que establecer un plan de pago para que puedan cubrir estas cuotas de una manera programada, fácil, precisamente comprendiendo la situación económica que está atravesando nuestra ciudadanía. En honor al tiempo, asambleísta, queremos revisar otros temas antes de que podamos avanzar en esta entrevista sobre los casos de corrupción. Está integrada ya la Comisión Multipartidista para investigar al legislador Daniel Mendoza por presuntamente recibir recursos del presupuesto del Estado. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir y quiénes podrían comparecer en la Asamblea para configurar una conclusión? En este sentido, como usted bien menciona, la Asamblea ya conformó esta comisión que está integrado por 3 legisladores y que deberán presentar al Pleno de la Asamblea Nacional un informe en un plazo de 10 días. Dentro de este plazo, la comisión tiene que recibir, por supuesto, a las asambleístas que han colocado la denuncia y también al asambleísta involucrado para que pueda realizar su descargo. Con toda esta información, esta comisión elaborará un informe que será puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cómo hacer para que casos como el de Mendoza o el de Norma Vallejo, acusada por concusión, no se repitan entre quienes conforman la función legislativa? Yo creo que es importante, en efecto, los precedentes que se puedan dar dentro de este proceso de depuración de la Asamblea Nacional. Nuestra ley establece un mecanismo precisamente para estos casos, y es a través de la denuncia que debe colocar un legislador en contra de otro legislador que pueda haber caído o en este tipo de acciones que riñen con la ética. En este sentido,
pues el procedimiento está establecido en la ley. Lo que yo creo también es que estos procesos obviamente dejan precedentes importantes que esperemos disuadan que más legisladores, no solamente ahora sino en el futuro, puedan cometer estos actos irregulares que obviamente no empañen solamente la imagen de los legisladores involucrados, sino lastimosamente empañan la imagen de toda la institución. Y brevemente, antes de finalizar, asambleísta, el COIP reformado que ya está en vigencia tiene algunos artículos que están orientados a la lucha contra la corrupción, pero muchos sectores aseguran que hace falta más normativa, más clara y más precisa. Se trabaja en cambios al Código de la Función Judicial, pero hay otros cuerpos legales que todavía esperan a ser debatidos en el Pleno. ¿Cómo avanza el cronograma? Es importante dejar claro, Vanessa, que la lucha contra la corrupción no se va a solucionar con una reforma en una ley específica. Como usted bien menciona, el Código Orgánico Integral Penal que se encuentra en vigencia incorporó elementos importantes en lucha sobre la corrupción, como por ejemplo está la incorporación de la figura de comiso a terceros. También está todo el impulso que se está dando a la denuncia, incluso para que puedan denunciar de manera confidencial, incluso con incentivos económicos para aquellos denunciantes que le permitan al Estado recuperar lo robado siempre y cuando no hayan estado involucrados en el cometimiento del delito. También, como usted menciona, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en este momento está debatiendo un informe que está construyendo ya para un segundo debate donde se debate la posibilidad de crear estos tribunales con juzgados anticorrupción, también como una herramienta importante de lucha contra la corrupción. Tenemos también la propuesta que ya fue presentada por el presidente de la República sobre compras públicas, que son reformas al Código Orgánico Integral Penal y a otros cuerpos normativos que también se encuentran ya en el seno de la comisión. Nosotros como asamblea estamos pues tratando de transversalizar este eje en las diferentes normas que estamos debatiendo y aprobando, pero es fundamental también dejar claro que esto no es solamente un tema de legislación, también es un tema de la función judicial que tienen la responsabilidad de implementar de manera eficaz, oportuna y eficiente la normativa que ya está vigente y por supuesto el resto de normativa que la Asamblea pueda seguir mejorando o incorporando dentro de nuestro marco normativo. También es importante destacar el compromiso que debemos tener los ciudadanos de a través de las denuncias, por supuesto, combatir la impunidad y crear precedentes de manera colectiva como sociedad para disuadir este tipo de delitos que avergüenzan al país. Gracias, asambleísta, por responder nuestras inquietudes. Estaremos dándole seguimiento al trabajo que se hace a nivel de la función legislativa. Muchísimas gracias. Gracias, también un feliz fin de semana. Gracias. Fue la asambleísta Jimena Peña, asambleísta por Alianza País, hablando sobre estos casos de corrupción y lo que se está haciendo a nivel de esta función del Estado. Tenemos más información de su interés. Quédese con nosotros. Tras la alerta de la Organización Mundial de la Salud, la Autoridad Sanitaria Ecuatoriana ordenó vigilar el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID-19 en menores. Le presentamos a continuación los síntomas de esta enfermedad y recomendaciones para evitar que los niños contraigan esta enfermedad. El misterioso síndrome asociado a la COVID-19 se detectó primero en Europa y Estados Unidos, donde se reportó que los casos de niños con síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki se habían multiplicado por 30, por lo que la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta el 15 de mayo. Es fundamental caracterizar este síndrome clínico con urgencia y cuidado, comprender la causalidad y describir las intervenciones de tratamiento. En Ecuador, el pasado 5 de junio, el Ministerio de Salud Pública también pidió vigilar el síndrome inflamatorio multisistémico. Según los profesionales médicos, la característica de esta dolencia es que afecta varios órganos o sistemas. Pero en este caso es como una tormenta inflamatoria. ¿Cómo lo definimos clínicamente? Fiebre mayor de 4 días de evolución con algunos de los siguientes síntomas. Afectación gastrointestinal dada por dolor abdominal que presente rash o erupción en todo el cuerpo. Conjuntivitis, cambios en la mucosa oral, lesiones en la mucosa oral, tos o dolor de cabeza e irritabilidad. Frente a estos síntomas, asegura la doctora Carolina Aranda que se debe descartar otras enfermedades similares y buscar nexos epidemiológicos con pacientes COVID-19. No necesariamente va a ser el síndrome
en el momento que tenga la enfermedad del COVID-19, sino que lo puede hacer incluso hasta un mes después de haber tenido la enfermedad. Aunque el doctor Ricardo Morales recomienda mantenerlos en casa, si se debe salir debe evitar aglomeraciones y preferir lugares abiertos, ya que los niños menores de 3 años no pueden usar mascarilla por riesgo de asfixia. Tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar el contagio. Número 1, lavado de manos, que nuestros niños no estén en contacto con personas enfermas, que no compartan las cosas, que no hagan grupos. Según los especialistas, para tratar esta enfermedad se requiere controlar el proceso inflamatorio y posteriormente los efectos que deriven del mismo. Sofía Montoya, Ecuador TV. 1.121 casos de COVID-19 se registran en los pueblos y nacionalidades indígenas del país, la mayoría en la provincia de Pastaza. La UDLA realiza pruebas de COVID-19 en zonas cercanas a la capital provincial. En las comunidades se aísla a las personas que presentan síntomas. La protección de los pueblos y nacionalidades indígenas del país frente al COVID-19 llevó a un grupo de investigadores de la Universidad de las Américas UDLA a realizar pruebas PCR en los pueblos y nacionalidades indígenas de Pastaza. Esta es la provincia que más registra casos de indígenas contagiados. Allí se encuentran 487 personas contagiadas, seguida de 225 en Napo, 215 en Orellana, 94 en Sucumbíos, 54 en Zamora Chinchipe y 46 en Morona, Santiago. La Universidad de las Américas realizó las pruebas por 2 días en zonas alejadas del país y se tomaron 400 muestras. De ellas los casos positivos fueron altos, mientras más se acercaban a la capital de la provincia. Algunas estaban libres de COVID, las comunidades que estaban más metidas y más aisladas en el bosque, ¿de acuerdo? Pero a medida que nos aproximábamos a la ciudad del Puyo, las comunidades presentaban una positividad que oscila desde el 10 hasta el 80-90%. Hasta el momento, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador registra 1.121 casos positivos, 726 de ellos en la nacionalidad quichua, 102 en Shuar, 23 en Siecopay, 14 en Chihuahua, 190 en Guaurani, 10 Tiona, 22 Achuar y 4 Adwa. Además, se registran 33 fallecidos. En la Amazonía ecuatoriana ya existe un contagio comunitario y lo más importante para los líderes es cuidar a los grupos más vulnerables, entre ellos los ancianos. Ellos prácticamente son los depositarios de un legado ancestral, milenario, de lucha histórica, pues y prácticamente la enfermedad obviamente se ha concentrado, ¿no es cierto?, en grupos de la tercera edad. De hecho, muchos de los fallecidos son también abuelos. Las comunidades están organizadas de tal manera de siempre velar por la seguridad de sus mayores, de sus abuelos, para evitar que pueda propagarse el virus hacia ellos. Sin embargo, los casos que se encontraron no fueron graves. Todos los casos sintomáticos que había presentaban un cuadro febril o de influenza o similar, ¿de acuerdo? Pero leve, no hubo que solicitar evacuación de ninguna persona porque su salud se pudiera ver comprometida. En las comunidades se cumple cuarentena con las personas que presentan algún tipo de síntoma. Y si hay contagio, queremos tener cuarentena para que los guaraní no ingresen en las comunidades, para estar más seguros, para no ir a contagiar a nuestros abuelos. La Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas espera realizar un mapeo de la situación en otras provincias del país, entre ellas Napo, Sucumbíos y Morona, Santiago. María Elena Vaca, Ecuador TV. ¿Ha escuchado hablar de la burbuja social? Es un concepto aplicado en otros países afectados por la pandemia que busca crear un acercamiento responsable luego de la etapa de confinamiento. Este mecanismo se incentivará el próximo mes en nuestro país. Tras el confinamiento que impuso la pandemia de la COVID-19, muchas familias comenzaron a mantener reuniones como expresión de reencuentro. A criterio de la ministra de Gobierno y presidenta del COE Nacional, María Paula Romo, esta actividad debe ejecutarse con responsabilidad. La burbuja social es un concepto aplicado en otros países también afectados por la pandemia. En esencia, se trata de conformar núcleos de 2 o 3 familias que se reúnen de manera periódica para socializar y mantener contacto físico. Lo que se busca en el país es promover esta práctica de manera responsable. Pero tenemos que fijar un grupo más controlado de personas con las que vamos a volver a entrar en contacto. ¿Por qué? Porque yo digo muy bien, en las próximas semanas nos vamos a reunir con mi familia más cercana, por ejemplo, pero voy a estar pendiente, se puede controlar el cerco epidemiológico, me voy a enterar si es que alguien presenta síntomas. Entonces, en esta desescalada, no vamos a volver de un día para el otro a una reunión social con cientos de personas. Eso no implica minimizar riesgos, pues algo que caracteriza al coronavirus es la rapidez de su contagio.
tenemos al virus en la nariz y en la boca, y entonces al hablar, al respirar, eso está saliendo. Y en la medida que yo no tengo mascarilla, el otro no tiene mascarilla y estamos en una estancia muy pequeña o en un lugar cerrado, esa cantidad de aire que yo estoy respirando con virus va a salir al ambiente y la otra persona lo va a respirar. En los primeros días de julio se profundizará este concepto que se quiere impartir y lograr que se cumpla en el país. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y atención a lo siguiente, por disposición del COE nacional y provincial, la próxima semana los servidores públicos de la ciudad de Quito retornarán a sus actividades de manera presencial. Lo harán con aforo reducido y con diferentes medidas de bioseguridad para precautelar la salud de los colaboradores y de la ciudadanía en general. Los servidores públicos de la capital retornarán a sus actividades laborales presenciales el próximo lunes 29 de junio de 2020. Muchas de las instituciones lo harán con aforo reducido y en horarios diferenciados para evitar aglomeraciones. Un horario en la mañana de 6 horas y un horario en la tarde de 6 horas, 180.000 aproximadamente, pero insisto, regresa una fracción de ese número. Ajá. Además, regresa principalmente gente que tenga movilidad propia. ¿Con qué idea? De no cargar en exceso el transporte público. Por ejemplo, en el caso de la plataforma financiera del norte de Quito, que aglutinaba a más de 4.000 personas diarias, ahora funcionará con personal reducido y deberán seguir un manual de instrucciones para el respectivo distanciamiento social. Inclusive ahí nos hemos permitido recomendar que se mantenga aún en teletrabajo aquellos grupos prioritarios. Sin embargo, es una decisión de cada una de las entidades. En ellos siempre le hemos recordado que hay que respetar las disposiciones del COE. Actualmente la disposición del COE es mantener un aforo del 50% de funcionarios públicos. En el caso de las oficinas del DIES y del SRI que se encuentran en la plataforma financiera del norte, se han colocado separadores para evitar el contacto directo entre usuarios y servidores y más medidas de bioseguridad. Se les ha pedido a estas instituciones que ayuden en el control en grupos de 10 personas que sea el ingreso. De igual manera, el personal de inmobiliaria, así como la empresa de seguridad, estará ayudando a ese control. Algunos de los cambios realizados en esta edificación para evitar la propagación del COVID-19 contemplan señalización de asientos en las salas de espera, colocación de bandejas para desinfectar el calzado y distanciamiento en los ascensores y en varios casos incluso tomar cita previa antes de realizar cualquier trámite. Estamos utilizando la mascarilla, el gel antibacterial, estamos precisamente exigiendo a los contribuyentes que vienen a requerir información que por favor conserven su distancia. Y se les está informando que precisamente se les va a atender con cita previa y que por favor tienen que necesariamente venir con la mascarilla. Si bien existe un protocolo general para el retorno de actividades presenciales del sector público, cada institución, de acuerdo a sus necesidades, implementará diferentes medidas de bioseguridad. Carla Arcentales, Ecuador TV. Y este viernes falleció Delia Caguana, viceprefecta de la provincia de Chimborazo, debido a complicaciones de salud por síntomas de COVID-19. La funcionaria, que fue la primera líder mujer del movimiento indígena de Chimborazo, será velada en la comuna Cuntus, de donde era oriunda. Y revisamos ahora las últimas cifras de COVID-19 actualizadas por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud informa las cifras de coronavirus que se registran en nuestro territorio. Hasta el momento, se tomaron muestras para COVID-19 entre PCR y pruebas rápidas a 143.752 personas. Se reporta 5.500 pacientes recuperados, 6.832 casos con alta hospitalaria, 14.161 alta epidemiológica, 75.187 casos descartados, 53.856 casos confirmados y 4.406 personas fallecidas. Las provincias que registran mayor número de contagios son Guayas, con 14.934 casos, Pichincha 6.744, Manabí 4.174, Los Ríos 2.185, El Oro 1.944, Santo Domingo de los Áchilas 1.855 y Azuay 1.598. La falta de agua potable es un problema grave en algunas zonas de la provincia de Esmeraldas. Este inconveniente se empeora más con la pandemia del COVID-19. UNICEF distribuye agua en los hogares de los niños más vulnerables en esa provincia. 2 veces a la semana un tanquero distribuye agua potable para los hogares vulnerables del barrio lindo de la provincia de Esmeraldas. La falta de agua es una problemática que se ha agudizado aún más durante la pandemia por el latente riesgo de contagio por COVID-19. La situación ahorita
con el COVID. Ha sido una situación preocupante, ¿ya? Porque necesitamos más agua, nuestra alimentación, que no nos haga falta, porque no sabemos cuándo se va a terminar esta pandemia. Sin el acceso a agua potable, las diferentes familias no pueden tener una práctica preventiva de lavado de manos con agua y con jabón y de esa manera evitar la propagación del coronavirus. Y para que no se infecte tenemos que lavar las manos con agua y jabón y quedarlos en casa. Para dar solución a esta problemática durante la emergencia sanitaria con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Agua y la empresa de agua potable y alcantarillado San Mateo de Esmeraldas, UNICEF Ecuador ayudó a distribuir agua por medio de tanqueros a cerca de 3.000 familias. Lávate las manos, con agua y jabón nos vamos alistando. Al ritmo de la música, los tanqueros repartieron un mensaje sobre la importancia de mantener una higiene adecuada en estos momentos. Frente a esto, la respuesta humanitaria de UNICEF se centra en 3 momentos. El primero es el abastecimiento de agua por medio de tanqueros, que es la parte fundamental. Un segundo momento es el monitoreo que se hace de la calidad del agua que se entrega. Esto se hace en coordinación con las autoridades competentes para ello. Habitantes de Barrio Lindo de Esmeraldas agradecen la gestión de todos quienes a diario colaboran para cuidar de su salud. Me parece importante que pasen los tanqueros repartiendo agua porque el agua nos sirve para cocinar, lavarnos las manos, lavar la ropa y así. UNICEF en conjunto con entidades gubernamentales continuarán trabajando en pro de la salud de todas las familias vulnerables del Ecuador. Carla Arcentales, Ecuador TV. Y le contamos que la provincia de Los Ríos registra la primera víctima mortal con síndrome inflamatorio multisistémico. Se trata de una menor de 8 años de edad oriunda del cantón Buena Fe. El síndrome, conocido como Kawasaki, es una enfermedad generada por el COVID-19 y ataca directamente a los niños. Es una menor de edad de sexo femenino que es de procedencia del cantón Buena Fe, que lamentablemente ya ahora me acaba de informar la jefa política del cantón Buena Fe, ya fue inhumado con todas las medidas de bioseguridad. Es lamentable y he tenido que hacer este enlace porque tenemos que intensificar todas las medidas de bioseguridad, todas las medidas de distanciamiento y los padres de familia. Todos los padres de familia en este momento somos corresponsables del cuidado y las medidas de bioseguridad en nuestros menores de edad. Continuamos, mucha atención a lo siguiente. Si usted recibe una llamada cuyo código inicia con los números 00226, no conteste y peor aún se le ocurra devolver la comunicación. Son varias las denuncias por estafa asociadas a este número y por ello desde la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones se realiza la advertencia respectiva. Las denuncias han sido varias. Y por ello desde la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, se realizó la advertencia respectiva. Si usted recibe una llamada cuyo código inicia con los números 00226, no conteste. Y peor aún se le ocurra devolver la comunicación, pues se trata de llamadas con intención de fraude. El prefijo telefónico tiene como origen Burkina Faso, país ubicado en África Occidental, por lo cual, al generar la comunicación, esta tendrá un costo de servicio internacional, el cual será cargado a su planilla o descontado de su plan. La práctica fraudulenta es conocida como guanguiri y se realiza a través de infraestructura telefónica localizada fuera del territorio, produciendo grandes perjuicios económicos. Por ello, no olvide el prefijo 00226 para que por ningún motivo conteste esas llamadas. Alex Llanos, Ecuador TV. Le contamos que efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito atendieron un incendio estructural que se registró en el norte de la ciudad en las instalaciones de una empresa recicladora. Las llamas provocaron una gran columna de humo que alarmó a los habitantes del sector. El incendio en la bodega de material inflamable fue controlado y se realizaron las labores de enfriamiento y remoción de escombros. La institución informó que no existieron personas heridas.
En un comunicado de prensa, Petroamazonas informó a la ciudadanía que luego de cumplir la auditoría externa ISO 9001-2015, realizada en diciembre de 2019 y la validación técnica de los entes de acreditación correspondiente, la estatal petrolera obtuvo la actualización de la certificación para el sistema de gestión de calidad con la participación de los colaboradores de las áreas operativas y administrativas de la empresa. La institución asegura que mantiene las operaciones con eficiencia y transparencia en todas sus áreas y garantiza que se cumplan los objetivos planteados en el manejo responsable de los recursos hidrocarburíferos. La certificación abarca las oficinas de Quito, Coca, 11 bloques petroleros y las distintas unidades de la empresa. Petroamazonas CP garantiza la calidad en sus procesos y la mejora continua de la organización y sus partes interesadas. El sistema de oleoducto transecuatoriano cumple 48 años de trabajo. El SOTE ha transportado 5.26 billones de barriles de crudo desde la Amazonía ecuatoriana hasta el terminal Balao en la costa del Pacífico. El gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, dijo que el SOTE es la arteria principal de la economía nacional, ya que a través de este sistema se transportan 360.000 barriles de crudo por día, las 24 horas de los 365 días del año, para el abastecimiento de petróleo a las refinerías del país y para su comercialización a nivel internacional, lo cual genera importantes ingresos para el país. La petrolera pública posee importantes infraestructuras a escala nacional. Una de las más representativas es el SOTE, cuya historia inició el 26 de junio de 1972, tiene un recorrido de 497.7 kilómetros y su construcción es una verdadera obra de ingeniería que atraviesa las 3 regiones del país: costa, sierra y Amazonía. Sin una cura para el nuevo coronavirus, las autoridades optan por rastrear los casos y evitar así la propagación de la enfermedad. En nuestro segmento de tecnología les presentamos algunas de las aplicaciones que se utilizan en el mundo para frenar al COVID-19. Proteger los datos de los usuarios es una prioridad en Alemania, donde la aplicación Corona Warn App no recopila la información personal de forma estandarizada, sino que son los propios usuarios quienes voluntariamente proporcionan datos para frenar el avance del SARS-CoV-2. La aplicación se lanzó a mediados de junio y ya cuenta con más de 12 millones de descargas, una cifra óptima para lograr su propósito, que es informar al usuario que se encontró con un portador del virus. A través del Bluetooth, la aplicación registra de forma descentralizada las reuniones de los usuarios, y si uno de ellos resulta positivo y lo registra en la aplicación, esta alerta a todos con quienes tuvo contacto para que lo comuniquen a las autoridades sanitarias. También en Europa, Rusia inició pronto a utilizar la tecnología para combatir la pandemia. Pero en este caso, la aplicación Monitoreo Social sirve para controlar a las personas que fueron obligadas a quedarse en cuarentena al estar dentro del grupo de riesgo. Sin embargo, esta aplicación no fue tan bien recibida entre los ciudadanos, principalmente los moscovitas, quienes denunciaron algunos inconvenientes e incluso multas por no descargar la aplicación o no enviar las fotografías que se exigen para confirmar la cuarentena. La multa fue impuesta por violar las reglas de cuarentena. Ellos asumen que cuando uno no la ha instalado, sencillamente se pasa el tiempo fuera de casa. Ya me gustaría. Otra fue la realidad en China, el foco de la pandemia, que lanzó de inmediato varias apps para rastrear los casos de coronavirus. En Shanghái, por ejemplo, los comerciantes debieron poner en lugares visibles códigos QR, a través de los cuales los usuarios confirmaban la buena salud de quien los atiende, así como registraban su visita. En caso de resultar infectados, esto permitió a las autoridades determinar de forma más eficaz un cerco epidemiológico, un objetivo que América Latina persigue, pero que no logra cumplir por la falta de datos. Aunque también se han lanzado aplicaciones de este tipo, la información no es suficiente para rastrear los casos activos. Coralía Pérez, Ecuador TV. Revisamos las noticias del mundo. Argentina se enfrentará a un nuevo periodo de confinamiento ante el incremento masivo de casos por coronavirus, especialmente en la provincia de Buenos Aires, que concentra el 97% de todos los contagios. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este viernes la extensión de la cuarentena por el coronavirus hasta el 17 de julio. Las restricciones de movilidad enfrentarán un endurecimiento especial en la región metropolitana de Buenos Aires, donde se registra el 97% de los casos de todo el país. En su cuenta de Twitter, el mandatario señaló: El miércoles 1 de julio vamos a pedirles a todos los ciudadanos del AMBA
que vuelvan a aislarse en sus casas hasta el viernes 17 y solo salgan para buscar provisiones. También vamos a frenar la circulación de los empleados públicos para controlar el tránsito de personas. La decisión del gobierno tiene que ver con un fuerte incremento de los casos reportados en las últimas semanas, a partir de que se habilitaron algunas actividades no esenciales y la reapertura de comercios. Según explicó Fernández, en los últimos 20 días la cantidad de positivos por COVID-19 se elevó un 147%, mientras que las muertes por la enfermedad crecieron un 95%. Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, apeló a la responsabilidad de los ciudadanos para cuidar la salud de la población. Este año va a ser recordado con tristeza seguramente, por las pérdidas, por los problemas económicos, por el aislamiento, por no poder darse un abrazo. Se va a recordar por eso, pero también se va a recordar como un año donde colectivamente, todos unidos, decidimos cuidar la salud y cuidar la vida de los argentinos y los bonaerenses. El aislamiento social obligatorio se decretó en el país el pasado 20 de marzo y el gobierno lo extendió en reiteradas ocasiones debido al incremento de casos. El último reporte del Ministerio de Salud de Argentina confirmó un total de 52.457 contagios por coronavirus, de los cuales 1.167 fallecieron. Coralía Pérez, Ecuador TV. Durante el primer semestre del año, la Organización Panamericana de la Salud reportó 1.600 millones de casos de dengue en Latinoamérica. El brote representa un reto, sobre todo mientras la región experimenta uno de los peores escenarios por contagios de coronavirus. COVID-19, dengue, Zika y chikungunya. En Latinoamérica confluyen las 4 enfermedades y la Organización Panamericana de la Salud lo alerta. Hasta junio se reportaron más de 37.000 casos de chikungunya y alrededor de 7.500 casos de Zika en la región. Todo eso mientras Latinoamérica es epicentro de contagios de coronavirus. Podemos decir que entre Brasil, Paraguay, Argentina también en este primer semestre ha sido intensa la transmisión del dengue. Más del 90% de los casos fueron reportados. En los países centroamericanos y del Caribe, en general, son los que tienen la mayor circulación del virus del dengue. El doctor José Luis San Martín, asesor regional de la OPS, advierte sobre los síntomas de las 2 enfermedades. Hay uno que coincide, fiebre. Fiebre hay en dengue y hay en coronavirus, pero tienen características diferentes. De por sí en dengue no hay dificultad respiratoria, no hay tos marcada, no es una enfermedad respiratoria. La confluencia de estas 2 enfermedades para la población estamos recomendando no automedicarse. El médico recordó que mientras el coronavirus puede evitarse con medidas de distanciamiento social, el dengue requiere reducir los criaderos de mosquitos. Y si estamos en confinamiento doméstico, pues es una buena oportunidad para dedicar al menos un día a la semana, por cualquiera, por toda la familia, en la búsqueda y eliminación de criaderos de este mosquito. Durante el primer semestre de 2020, 580 personas han muerto de dengue en la región, según la OPS, mientras que las cifras de decesos por coronavirus se cuentan en las decenas de miles. Jorge Agobián, Voz de América. Aquí finalizamos la emisión estelar de Telediario. Gracias como siempre por informarse junto a nosotros. Ya viene Desde Cero, su programa de emprendimiento. Excelente fin de semana para todos.